Vale, chicos, os traigo un vídeo cargadito de rumores, filtraciones y castillos en el aire. Mientras Gabe Newell está contando billetes, nosotros nos seguimos haciendo pajas con los futuros proyectos de Valve. Y lo único que nos queda es seguir especulando con las miguitas de pan que nos van dejando. Hoy vamos a hablar de la supuesta sucesora de Index y los datos que se han filtrado de lo que podría ser. Todo, la mayoría, se ha ido descubriendo a partir de los archivos internos de Steam. Aunque en esta ocasión no estamos hablando solo del nuevo visor. Parece que Valve está preparando otra cosa. Una especie de Steam Machine o una Steam Deck 2 que sea capaz de conectarse al futuro visor. Os cuento a continuación, pero antes os recuerdo que ahora mismo tenéis Alyx a 20 euros para descargar de Steam. Si no lo tenéis ya y tenéis VR, por favor, compradlo. Es un juego que no os podéis perder, de una de las mayores sagas de los videojuegos. De esta y de muchas otras cosas te puedes enterar en mi Telegram. Además de charlar de todo un poco, poder tener contacto directo para jugar o cualquier duda, o simplemente para aportar vuestro granito de arena. Ahora sí, vamos con la información. Tiempo atrás ya se confirmó que Valve está trabajando en un visor de realidad virtual. El nombre en clave es Deckard, pero no sabemos cuándo tienen intención de anunciarlo. Aunque sabiendo cómo funciona esta gente, igual mañana nos despertamos y lo han anunciado. Aunque capaces son de anunciarlo al día siguiente de la conferencia que tiene Meta para presentar más a fondo sus MetaQuest 3. Recordemos que esto ya lo hicieron con las primeras Index. Mientras tanto, seguimos esperando. Aunque el mercado ha cambiado un poquito desde entonces. Ahora hay más opciones y sobre todo más económicas. Y creo que van a tener que intentar ser un poquito más competentes que la última vez con su primer visor, ya que hoy día sigue costando los 1000 euros que costó de salida. Y es un cacharro que ya está desfasado, en el cual tenemos que poner dispositivos por la habitación para que nos detecte el movimiento de los mandos, lo cual a estas alturas me parece engorroso y innecesario para una experiencia totalmente inmersiva. Además de eso, también se ha quedado anticuado en lentes y en resolución, además del propio cable que también tienes que conectar al ordenador. Así que este nuevo modelo se presupone que será inalámbrico, además de que el tracking de los mandos se encargaría el propio visor, sin estaciones base que lastren y hagan engorrosa la experiencia, como ya los tenemos en MetaQuest o Pico. El FOV de las Index originales es muy superior a la media de visores aún, aunque no así, como digo, sus lentes y su resolución. Esto debería cambiar hacia lentes Pancake, que es la tendencia actual del mercado, y el estándar del panel no creo que sea menor a 2K por ojo, y es muy probable que cambien el LCD por un panel de mini LED o algo así. Respecto al FOV, no creo que evolucionen, puede que incluso den un paso atrás. Por muy inmersivo que sea tener mucho FOV, puede lastrar mucho la experiencia en cuanto a rendimiento y en cuanto a calidad visual y a la propia definición de la pantalla. Como casi todo lo que estamos hablando, faltaría por confirmar, y esto es lo poquito que se ha podido especular de lo que es el propio visor. Y ahora sí, vamos a hablar de esos nuevos datos que se han filtrado, con los cuales hemos podido saber que Valve podría estar trabajando en un mini PC, el cual sería la propia estación base para conectarse al visor VR. Hay evidencias de que se está trabajando en un nuevo procesador de AMD para Valve, ya que encontraron pistas en los drivers de Steam. Además de esta imagen de cuando se enseñó Index hace unos años, nos da contexto a todos estos rumores. Todas estas cosas no las he descubierto yo, obviamente, solo me estoy haciendo eco de las noticias que se leen en la red. Como decía, la información de que Valve está trabajando en un visor de realidad virtual es totalmente cierta y confirmada por ellos mismos. E incluso el año pasado estaban buscando a un ingeniero para ayudar a crear un prototipo y dar soporte a un visor VR, con seguimiento de cámaras, seguimiento manual, reconocimiento de entornos. En fin, todas las novedades que se pueden esperar de un visor hoy día. Tiempo después, además, un diseñador de Valve confirmó también que están trabajando en un nuevo visor y que tienen varios proyectos en marcha. No será Half-Life 3 y Portal 3 para VR, no sé, digo yo. Además de esto, un dato curioso, y es que Steam Deck era llamada Júpiter y tenía un procesador el cual su nombre en clave era Aerith. ¿Por qué os cuento esto? Porque se ha descubierto también que este nuevo dispositivo tiene el nombre de Galileo y lleva un procesador con un nombre en clave llamado
Sephiroth, lo cual tiene sentido si conocemos los nombres por el Final Fantasy VII. Este febrero además también se descubrió que este dispositivo llamado Galileo estaba en etapas de diseño, lo cual hace pensar que el producto está cerca de estar listo para su producción. Además se hacía referencia a sensores de proximidad y a una pequeña pantalla táctil redonda, lo cual nos hace pensar que es un dispositivo diferente a una Steam Deck. Podría ser una revisión o una sucesora, pero Valve aseguró que la sucesora está aún bastante lejos. Además también se han descubierto evidencias de una función inalámbrica llamada VR Link, que nos brindaría conexión inalámbrica con el propio visor, pero en este caso sería el PC el que crearía el punto de acceso, y eso da a entender que el visor se tendría que conectar con un dispositivo diferente, ya que los PCs normalmente no tienen ningún punto de acceso inalámbrico de fábrica. Además, Brad Lynch, del cual sacamos la mayoría de esta información, ha seguido descubriendo más cosas. Parece ser que Steam está realizando paquetes de juegos para testear y realizar pruebas de desarrollo. El primer juego que fue añadido fue Alyx, y luego fueron añadiendo más, y ahora mismo la lista es mucho más amplia, como podéis ver en la imagen. Por lo visto, Valve ya hizo algo similar cuando sacó las propias Index, para mostrar los juegos a probar o los que eran recomendados, para mostrar la experiencia en las mejores condiciones. La mayoría de juegos mostrados requieren de una potencia significativa, y que un visor de forma independiente no podría asimilar, y menos a la resolución y FPS que se manejan en realidad virtual. Con las portátiles se puede jugar con el tema de resoluciones menores, 30 FPS, pero para que una experiencia en VR sea digna, debe mover resoluciones cercanas al 2K por ojo y un mínimo de 72 frames por segundo, por lo que si quieres mover juegos como Alyx a su máximo esplendor, necesitaremos un PC o algo que haga las veces de PC, con una potencia al menos similar. También se ha encontrado una evidencia de un botón que nos dejaría compartir pantalla y la capacidad de Steam de poder actualizar el firmware del visor a través de una red local. Todo esto que os estoy contando deja en claro que lo que Valve puede estar pensando es un visor de la mano de un dispositivo adicional que gestione casi todo el hardware y potencia del visor. Esto lo convertiría en un visor inalámbrico, pero no independiente, porque necesitarías la conexión con esa base para funcionar. Aunque esto choca con ciertas declaraciones que hizo Newell el año pasado, que aseguraba que el enfoque portátil de Steam Deck era lo que se usaría para la realidad virtual, además de otras declaraciones en las cuales aseguraba que la realidad virtual debe ser portátil y sin cables, como si de un dispositivo móvil se tratara. Eso hace pensar que pueden estar barajando la posibilidad, pero puede que no con este visor, ya que por último aseguró que la tecnología no estaba lista a corto plazo para poder mostrar una VR de alta fidelidad de forma totalmente independiente. Así que la solución actual sería ese mini PC, como si de una consola de Valve se tratase, la cual se rumorea que ya podía haber sido vista cuando se presentó Alyx, como he mostrado antes en la imagen, os la pongo por aquí, ya que en las fotos se puede ver un dispositivo similar a un router que podría estar haciendo las veces de estación de juegos, exactamente como sugieren los datos filtrados del firmware llamado Galileo. Para Valve puede ser que tenga más sentido esta solución, ya que toda la biblioteca VR está pensada para usarse con la potencia de un ordenador, y hacer una tienda independiente para su visor puede que no entre en los planes de la compañía. Y la opción, como ha hecho con Steam Deck, de crear perfiles para el visor portátil, como he comentado antes, reducir cosas como resolución o FPS, además de la propia calidad gráfica, puede ser contraproducente para la realidad virtual, y necesitaría más que una simple revisión de eso para funcionar de forma decente, como ya lo hace para dispositivos MetaQuest o Pico 4. A los chips móviles aún les queda mucho recorrido para asemejarse a la potencia de un PC actual, a este tipo de resoluciones tan altas. Además, si hicieran eso, sería lo contrario a lo que ya dijo Newell, puesto que él quería jugar realidad virtual de forma independiente, pero a su vez mantener la alta fidelidad. Viendo todo esto, no creo, desde luego, que sea un dispositivo barato, y menos aún si la intención es vendernos un dispositivo VR junto a una consola de Steam para hacerlo funcionar, que sea capaz de mover todos los juegos VR a una calidad similar a la de un PC. Aunque aparte de esto no creo que quiten la conexión directa con un ordenador, y puede que sea simplemente una opción para quien no tenga un ordenador a la altura. Obviamente esto habrá que pagarlo. ¿Cuándo? Eso aún está por ver. De momento, la semana pasada ya se certificó un nuevo dispositivo inalámbrico de Valve y que admite Wi-Fi de 5 GHz. Solo nos queda descubrir qué es.
una Steam Deck revisada, unas Index 2, una Steam Machine para VR, un vibrador con forma de palanca de Gordon Freeman. Nada, chicos, comentadme qué os parece, cómo lo veis vosotros. ¿Os parece una solución viable el sacar un ordenador portátil para manejar unas gafas de VR? ¿Seguís prefiriendo conectarlas directamente al ordenador? ¿Queréis un cable? ¿Queréis que sean totalmente inalámbricas y no hagan falta ninguna base? Nada, comentadme un poquito en el vídeo qué es lo que os parece esta información. Hasta aquí todo este vídeo informativo o especulativo. Y si os gusta el contenido, ya sabéis, no dudéis en apoyarlo con un buen like o una suscripción. Nos vemos, bye bye.